5:05, la citación está para las 5. Primero que todo quiero desearles tardío, pues obviamente, un feliz año a todos. Esperemos que este año 2021 sea muy diferente, que nos traiga lucecitas ya más positivas con todo este tema que vamos a hablar hoy de la vacunación. Y gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por el apoyo durante el 2020. El doctor Tamayo, ustedes lo conocen perfectamente, es de nuestro grupo asesor científico de Hábitat, un médico muy prestante, un médico muy reconocido, muy profesional, un gran ser humano y sobre todo que es muy analítico, una persona muy estudiosa, que de verdad se siente uno muy tranquilo con el soporte que nos da Hábitat en todo este tema tan complejo y tan delicado. De verdad que no necesito presentación porque todos lo conocemos, y creo que con todo lo que nos ha ayudado este año muestra de verdad todo ese conocimiento que nos ha transferido. La idea pues es con él hablar un poco de las inquietudes que tienen los residentes y las familias. Él nos va a contar un poco sobre el estado actual y evolución del virus, cómo enfrentaremos el 2021 y los mitos y avances de la vacunación. En 20 minutos va a ser básicamente como una respuesta a una cantidad de preguntas que le pasé sobre, que me han pasado los residentes y las familias, que son las preguntas del día a día. Y luego va a abrir como un conversatorio, ¿no? Va a ser una charla magistral para que todos preguntemos, tranquilos que todas las preguntas son válidas. De las preguntas es que aprendemos. Entonces, ánimo para preguntar. Para hacerlo muy organizado, Hernán Ramírez nos va a bloquear las cámaras a todos, nos va a bloquear los micrófonos y en los 20 minutos después, las personas que quieran preguntar, hacen clic en la manito, levantar la mano o nos hacen alguna señal y él les va abriendo el micrófono para hacer las preguntas y poder sacarle mucho jugo a esta oportunidad de tener al doctor Tamayo aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Tamayo. Muy buenas tardes, doctor Jaime. Pues realmente pienso que los médicos hoy en día tenemos una obligación ética muy importante en ayudar a transmitir información que esté lo más adecuada y adaptada a la realidad científica. Todos sabemos, en diciembre del 2019 se empezó a reportar una neumonía atípica, viral, en Wuhan, China, que posteriormente se logró identificar era causada por un nuevo coronavirus. Entonces, un mensaje importante, es un coronavirus emergente. Un coronavirus emergente nos hace referencia a un virus nuevo, del cual efectivamente no conocíamos, pero que ustedes deben recordar que aproximadamente hasta un 35% de las infecciones respiratorias de los resfriados comunes en el mundo son causados por coronavirus. Este coronavirus, a diferencia del que causa los resfriados comunes, es un coronavirus que afecta en forma importante el tracto respiratorio inferior, o sea, los pulmones. No se limita como las gripas comunes a la afección de los oídos, la nariz y la garganta, sino que tiene una mayor frecuencia para comprometer la parte respiratoria inferior, es decir, causar neumonía. Una gripa común, un catarro, un resfriado, normalmente no se va a acompañar del desarrollo de fiebre. La gripa común que afectamos da síntomas respiratorios, malestar, decaimiento, cansancio, pero no suele cursar con fiebre. Se identificó que realmente es una zoonosis. ¿Qué quiere decir una zoonosis? Es un virus que pasó de los animales al ser humano a través de un huésped intermediario que en este caso, en el caso del coronavirus o del COVID-19, tiene que ver con el pangolín, que es un animal muy parecido al armadillo en nuestro medio y también al parecer por las serpientes.
¿Por qué se da esto? Por una manipulación inapropiada de animales vivos en un mercado donde se comercializan animales vivos en malas condiciones, pasa, afecta a este otro huésped y finalmente llega al ser humano. Pueden transmitirse a través de los alimentos hoy en día la contaminación con el COVID-19. Realmente los alimentos no nos van a contaminar. O sea, si llegó el usuario que nos lleva la hamburguesa o que nos llevó la pizza, ese alimento como tal no contamina. Lo que contamina es que si quien la transmite, quien lleva, contamina las superficies, podemos nosotros en un momento dado entrar en contacto y a través de los ojos, la nariz o la boca, si nosotros no hacemos un buen lavado, sí nos podemos contaminar y desarrollar infección por SARS-CoV-2, que es lo que nosotros conocemos como la infección por COVID-19. Durante todo este proceso, pues definitivamente a la luz del conocimiento actual, sigue siendo la mejor manera de protección mantener el distanciamiento físico y social. Distancias que idealmente entre 1 metro y medio a 2 metros, usando el tapabocas en la forma adecuada, cubriendo la nariz, la boca, ¿cierto? Y lo ideal, tener una protección ocular que evite que gotas de saliva de nuestro interlocutor, si está contaminado, puedan caernos y generar la infección. Hasta el momento actual, ustedes deben tener claro que el COVID-19 no tiene cura. No hay una droga efectiva para el COVID. Lo que vieron, todo lo que se generó con los antimaláricos, es decir, con la hidroxicloroquina, y esto con la hidroxicloroquina llevó a que se desabasteciera el mercado y el tratamiento de la malaria, el tratamiento de la artritis reumatoidea, el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, que tiene un beneficio claro con el uso de antimaláricos, muchos pacientes se quedaran desabastecidos y vieran en peligro su vida porque la gente usaba antimaláricos. Los antimaláricos hoy no muestran evidencia para curar o dar tratamiento a la infección por COVID-19. Ivermectina. Ustedes están viendo de todo, protocolos de prevención y de tratamiento. ¿Qué tienen que saber? La ivermectina demostró que inhibe la replicación in vitro, o sea, en laboratorio del SARS-CoV-2, pero esto no se traduce necesariamente en una acción in vivo. Las dosis que habría que utilizar de ivermectina serían altísimas para poder lograr en el individuo vivo, lograr los efectos que se ven a nivel de laboratorio. Esto la ciencia ya nos lo había mostrado. O sea, hay antibióticos que ejercen en el laboratorio, matan una bacteria, pero cuando se van a darlas al humano, esto no se traduce igual. O sea, acción in vitro no necesariamente indica que hay eficacia in vivo. Y eso es muy importante tenerlo presente porque no podemos trasladar del laboratorio al ser humano como una realidad absoluta. Entonces, usted quiso tomarse 70 gotas de ivermectina hoy y 70 gotas en 24 horas. Eso no le hace daño. Pero no, si realmente la ivermectina fuera efectiva, no tendríamos la cantidad de personas muertas en Colombia y en el mundo. La hidroxicloroquina tampoco. Con respecto al uso de acitromicina, la acitromicina es un antibiótico utilizado para bacterias. El SARS-CoV-2 es un virus. Los antibióticos no se hicieron para evitar las complicaciones bacterianas de los virus. Entonces, no sirve la acitromicina
como tratamiento primario de la infección por COVID-19. El uso inapropiado de antibióticos tempranamente para una infección viral puede llevar a que posteriormente tengamos que el paciente se sobreinfecte por bacterias y la respuesta a los antibióticos ya no sea la esperada y puede generar que los pacientes, antes que beneficiarse, tengan mayor número de complicaciones. Esteroides. Los esteroides tienen su indicación específica. El trabajo realizado en el Reino Unido mostró que el uso de dexametasona en pacientes muy graves que están en cuidado intensivos, que tienen bajos niveles de oxígeno y una alta respuesta inflamatoria, se beneficien del uso de dexametasona intravenosa durante 10 días para disminuir complicaciones. Pero no está demostrado que el uso temprano de esteroides se traduzca en una menor tasa de complicaciones. Y si yo le coloco esteroides a un paciente ambulatorio que es obeso, que es diabético, ¿sí? Puedo empeorar su diabetes, puedo generar alteraciones metabólicas que, por lo contrario, en el uso inapropiado y en el momento inapropiado, no den el beneficio y todo lo contrario, le puedan desequilibrar el control metabólico al paciente y sea más difícil efectivamente poderlo controlar. En esto, entonces, van quedando mensajes claros. No se automediquen acitromicina. No tienen ni deben utilizar hidroxicloroquina o cloroquina. No hay evidencia de beneficio de la ivermectina. Las sociedades científicas no la avalan en este momento. ¿Sí? No debemos usar inapropiadamente los esteroides. Aspirina. Mire, uno de los errores más graves que comete la persona que no es médica, y tristemente muchos médicos sin una formación adecuada o que no volvieron a estudiar en su vida, es confundir un anticoagulante con un antiagregante. La aspirina es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante. No hay evidencia que usar aspirina o tomar aspirina en forma rutinaria disminuya las complicaciones del COVID. El COVID entra por las vías respiratorias, se pega a una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina y de ahí se va por el órgano más grande del cuerpo. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? Es el endotelio. Hay endotelio en todo el cuerpo, con excepción de las uñas y el pelo. Entonces, nosotros cuando el paciente con COVID entra y encuentra un endotelio dañado, ¿qué lo daña? Lo daña la hipertensión, lo daña la diabetes, lo daña la obesidad, lo daña la enfermedad renal crónica y lo daña el factor más grave y no reversible que tenemos los seres humanos, la vejez. Entonces, cuando él entra, entre más endotelio dañado hay, él se va por ahí como yéndose por una tubería o como yéndose por un tubo. Y entre más órganos se encuentra enfermos y entre más órganos tienen dañado el endotelio, él empieza a sumar órganos para dañar. Por eso se desarrolla lo que se llama una falla orgánica multisistémica, que es una suma de órganos dañados de acuerdo al grado de deterioro del endotelio. Cuando el paciente daña el endotelio a nivel de la circulación del pulmón, hace embolias pulmonares o puede hacer trombosis venosas. Ese paciente, en ese caso, habría que anticoagularlo. Pero la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante. Y cuando se consume toda una sociedad la aspirina y los pacientes que tienen un stent, que tienen una enfermedad coronaria, no consiguen aspirinas, esos se mueren y los que se la tienen guardada en la casa para el COVID, no solo no les va a servir, sino que están haciéndole un daño a aquellos que sí necesitarían aspirina. Uno como médico, cuando tiene un paciente con COVID,
y ese paciente es obeso, es hipertenso, es diabético y está severamente sintomático y postrado en cama, le coloca una droga que se llama heparina, que inicialmente la coloca una dosis que se llama tromboprofilaxis, que no es anticoagular, sino hacer que la sangre disminuya el riesgo de formar trombos y el paciente se complique. Tromboprofilaxis, eso no se logra con aspirina. Si ya el paciente hizo una embolia, hay que anticoagularlo. Y si anticoagula es con dosis más altas de heparina. Uno nunca puede decir que está anticoagulando con aspirina. Entonces es un error pensar que tomar aspirina indiscriminadamente va a evitar las complicaciones de COVID. Entonces nos va quedando como primer mensaje: distanciamiento físico y social, buen lavado de manos y uso del tapabocas. Si hace infección por COVID y no tiene complicaciones, no hay por qué tomar ivermectina, no hay por qué tomar aspirina, no hay por qué tomar antimaláricos, no hay por qué tomar acitromicina. Ese paciente debe estar bien hidratado. Si tiene fiebre, tomar acetaminofén, y si no tiene contraindicaciones, bajo una adecuada prescripción del médico, tomar un antiinflamatorio. Si está muy postrado en cama porque los dolores, la fiebre y el malestar lo indican, el médico le puede dar heparina a dosis de prevención, tromboprofilaxis. Y si ya hace una complicación trombótica, debe estar en el hospital y a los médicos definirán si lo anticoagulan. El paciente no tiene por qué recibir en forma rutinaria esteroides. Los esteroides se utilizan en cierta fase para evitar en un momento disminuir la mortalidad. Ya pasamos todo este proceso y empieza el desarrollo de lo que nosotros buscamos durante el año 2020, y es cómo se desarrollaba rápidamente una vacuna. Sabemos que el desarrollo de las vacunas normalmente tarda aproximadamente 10 años en los procesos de investigación, pero en vista de la gravedad para la humanidad, se aprobaron los protocolos de desarrollo rápido y se aprobaron los recursos para desarrollar las vacunas. Hay diferentes tipos de vacunas. Unas se llaman vacunas con virus vivos atenuados, otras vacunas que utilizan el DNA o el RNA, que es el material genético. El COVID-19 es un virus RNA. Se desarrollan vacunas con vectores de virus inactivados o con fracciones de proteína o con vectores inactivos de replicación. Ahora, ¿es seguro o no es seguro la vacuna? Yo siempre le decía a mis estudiantes, o les digo a mis estudiantes, uno en medicina ojalá no sea el primero, pero tampoco el último. Pero esto es cuando los procesos permiten que uno vaya evaluando los resultados del método científico para tomar decisiones cuando uno ya ve qué le está pasando a un grupo grande de población. Lo que pasa es que algunos han tratado de subestimar el SARS-CoV-2 diciendo que no, ese es un virus que es muy contagioso pero mata poquito. Lo que pasa es que como contagia tanto y encuentra tanta población con factores de riesgo, termina matando mucha gente. Entonces, indiscutiblemente, uno debe buscar la posibilidad de poder llegar a tener el beneficio de la vacunación. ¿Cuánto es la eficacia de las vacunas de acuerdo a la evidencia? Recuerden que es tan rápido lo que se está desarrollando y la información tan corta que vamos teniendo, que la verdad de hoy puede ser la mentira del mañana. Sí. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud plantea, y la FDA, que las vacunas pueden dar una protección del 50% durante mínimo 6 meses para que una vacuna pueda considerarse efectiva. ¿Qué nos buscaría, qué podríamos nosotros decirle a los pacientes cuando se vacunan? Que efectivamente la vacuna reduciría la incidencia en los individuos vacunados y empezaría a generar la creación de una inmunidad de rebaño. Que efectivamente vacunar lograría disminuir
enfermedad sintomática, aún en pacientes que tengan posibilidad de infección. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿cuánto dura la inmunidad con la vacuna? ¿O cuánto dura la inmunidad cuando una persona se infectó naturalmente y desarrolló anticuerpos? Esa duración de la inmunidad hoy en día es incierta, porque se necesita empezar a hacer el seguimiento de esos grupos poblacionales vacunados, monitorizarles el desarrollo de anticuerpos y mirar esa protección, cuánto dura en el tiempo y si se va a necesitar nuevos aspectos o nuevos refuerzos de vacunación. Ustedes ven que una persona se vacuna contra la influenza y hay que estarla vacunando anualmente, pero una persona se vacuna contra el virus de la hepatitis B y desarrolla anticuerpos y no hay que volverlo a vacunar en el tiempo. Se vacuna contra la fiebre amarilla. Antes se pensaba que había que revacunar a los 10 años. Hoy vemos cómo indiscutiblemente la vacuna de la fiebre amarilla se coloca y no hay que volverla a repetir. ¿Qué no recomiendo yo de vacunas? Yo siempre he creído que la democracia es imperfecta, pero por imperfecta que sea, nos permite hablar y le permite a quien investiga reportar sus resultados. Yo no recomiendo vacunas de estados totalitarios. En los estados totalitarios, la política entra a invadir la ciencia. Y cuando la ciencia tiene que decir lo que los políticos dicen y no los políticos lo que la ciencia dice, se pierde confiabilidad. Entonces, vacunas de estados totalitarios sujetas a los caprichos de los dictadores van a ser mucho menos confiables que las vacunas que se desarrollen en los estados democráticos bajo el método científico. Hay varias vacunas que podrían ser interesantes. Está la vacuna de AstraZeneca, que es la de Oxford. Esta es a través de vector inactivo de replicación. Se utilizó a través de un adenovirus de chimpancé. No ha sido aprobada por la FDA. Esto quiere decir no ha sido aprobada en los Estados Unidos, pero sí es aprobada en el Reino Unido, en México y en la India. Son 2 dosis con intervalos de 4 a 12 semanas. O sea, se coloca y se refuerza al mes o a los 3 meses. ¿Cómo se debe garantizar que esa vacuna funcione? Debe garantizarse la cadena de frío. ¿Qué ventaja tiene? Que no tiene que ser una cadena de frío tan severa como vamos a ver que como son la vacuna la que se aplica por Pfizer, que requiere cadena de frío más intenso. Aquí hay que manejarla entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces la cadena de frío es más fácil conservarla para llevarla a lugares distantes. ¿Cuánto es la eficacia de la vacuna de AstraZeneca, que es la que se utiliza en el Reino Unido, en India y en México? Tiene una eficacia del 70.4%, pero no incluyó un número importante de pacientes mayores de 55 años. Yo pienso que uno al elegir, sabiendo que el grupo más vulnerable es ese grupo de mayor edad, que tiene mayor comorbilidad, que tiene más dañado el endotelio, pues hay que buscar que tenga mayor evidencia en ese grupo de edad. Y como efectos adversos, realmente se ha visto que son pocos y que la mayoría de las reacciones severas, más que relación con la vacuna per se, se pueden haber presentado en el paciente con o sin vacunación. En los Estados Unidos, el trabajo grande se viene haciendo con la vacuna de Pfizer y la de Moderna. La de Moderna utiliza material genético, el RNA mensajero. Ya está aprobada por la FDA. ¿Qué ventaja tiene? Se está utilizando y se viene aplicando a mayores de 18 años y a mayores de 65 años. Y esos grupos que se están vacunando son pacientes incluso con comorbilidades y riesgo de desarrollar infección severa por COVID.
son 2 dosis. La vacuna de Moderna son 2 dosis. Es de uso intramuscular y se coloca uno ya y otra al mes. O sea, se separan con 29 días. Con relación a la vacuna de Oxford, la eficacia de esta es del 94.1%. La de Oxford, o sea, la del Reino Unido, tiene una eficacia del 70%. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna de Moderna? Historia de reacción severa a una dosis previa o de sus componentes. O sea, si la pusieron y el paciente hizo reacción alérgica, no se puede completar la parte de vacuna. Una reacción alérgica inmediata, y la mayoría de los efectos que se han reportado con la vacuna de Moderna son reacciones locales, como ocurre con cualquier vacuna, dolor, inflamación, y se ha visto que el grupo que más reacciones locales hizo fueron los más jóvenes y no las personas de mayor edad con mayor comorbilidad. Como cualquier proceso de vacuna o como cualquier proceso de virosis, puede haber fatiga unos días después de colocarse la vacuna. La vacuna de Pfizer, que es la otra, también está aprobada por la FDA, también es una vacuna que utiliza RNA mensajero y también son 2 dosis con intervalo de 21 días, o sea, se coloca una ya y otra a las 3 semanas. La de Moderna se coloca una ya y se coloca la otra dosis al mes, y la de Oxford se coloca una dosis ya y otra que se puede colocar al mes o a los 3 meses. La vacuna de Pfizer también incluyó pacientes desde los 16 años y en aquellos que tienen cualquier edad y que tienen incluso comorbilidad, siempre y cuando no estén con la comorbilidad descompensada. Un número muy importante de pacientes mayores de 55 años ya se han valorado y muestran una buena respuesta inmunológica, y al igual que la vacuna de Moderna, una eficacia del 95%. Entonces, la vacuna del Reino Unido, una eficacia del 70%. La vacuna de Pfizer, 95%. Moderna, similar, 94%. Pero ¿cuál es el problema que tiene la de Pfizer? Hay que almacenarla a menos 70 grados centígrados. O sea, requiere una cadena de frío muy buena y un sistema de almacenamiento y de transporte que debe ser muy garantizado, porque si no la vacuna pierde su eficacia. Los efectos adversos son también principalmente de tipo local. A nivel sistémico, el paciente puede hacer fiebre y el dolor de cabeza fue reportado más en pacientes jóvenes. Ustedes escucharon en la prensa que habían pacientes que habían hecho parálisis facial. Una vez revisado toda la data de los pacientes que están con la vacuna, se encontró que esa parálisis facial se reportó en 4 casos y no fue mayor que lo que ocurriría en la población general. Esto es importante porque cuando la gente cuenta algo muy puntual, es una anécdota, y el método científico no se rige por anécdotas. El método científico permite evaluar grupos poblacionales y ver si realmente es directamente por el procedimiento que se hace, es producto del azar, o simplemente es producto de lo que le puede pasar a cualquiera por el hecho de vivir. Entonces, esa parálisis facial detectada no fue mayor que el azar, y fue lo que le hubiera pasado a cualquiera que puede consultarme hoy a mi consulta porque hizo una parálisis facial periférica que no es grave y que se recuperará espontáneamente. ¿Qué dudas son grandes como para que ustedes ya puedan entrar a preguntar las dudas que les queden? ¿Está realmente el virus en las superficies? Sí, el virus puede encontrarse en diversas superficies, pero es fácil de eliminar con las medidas normales de limpieza en la casa. Puede durar en acero inoxidable y plástico hasta 72 horas. En cartón dura menos de 24 horas y en cobre menos de 4 horas. Se preguntan ustedes, ¿cuánto dura la inmunidad luego de tener el virus? No se ha establecido un tiempo definitivo, pero aparentemente los títulos de anticuerpos empiezan a disminuir a partir del 3er mes de haberse infectado.
aunque hay otros estudios que dicen que la inmunidad puede durar 6 meses. Uno tiene dos respuestas de anticuerpos importantes con el COVID, inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. Si a mí me da COVID como infección natural, yo desarrollo inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. O sea, que voy a tener protección en la parte respiratoria superior con la inmunoglobulina A y en la parte respiratoria inferior con la inmunoglobulina G. La aplicación de la vacuna muscular genera anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, no genera los de la A. Nos va a proteger fundamentalmente de la infección respiratoria inferior, o sea, de las complicaciones más graves de la enfermedad. Entonces, ¿cuánto hay que volver a vacunar? ¿Me puedo reinfectar y voy a desarrollar enfermedad más leve o más severa? Todavía no lo sabemos. Pero por ahora se sabe que algunos estudios dicen que por lo menos 3 meses va a estar protegido y otros dicen que hasta 6 meses. Repite el virus, más fuerte o menos fuerte. Se ha reportado, confirmado, porque esto es importante que se confirme y que sean en laboratorios confiables, aproximadamente 31 casos de reinfección a nivel mundial. Y se ha estudiado que los anticuerpos que brindan una protección del 83% contra el virus, por lo menos en un periodo de 5 meses. Entonces, una persona que se infecte puede estar protegida naturalmente, por lo menos en la evidencia actual, durante 5 meses. Y a nivel mundial se han reportado 31 casos de reinfección. La mayoría de los casos, cuando ocurre reinfección, han sido casos leves, pero aquellos pacientes que tienen compromiso de la inmunidad, hicieron infección severa, cuando se reinfectaron, se reportó aproximadamente que 2 de los casos que fallecieron fueron probablemente por tener previamente una infección severa y compromiso ya de base de su inmunidad. Hay tratamiento para el COVID-19 hoy, 21 de enero. Hasta el momento no hay ningún medicamento con el que se pueda prevenir o curar la enfermedad. Se puede dar manejo de los síntomas, pero no hay la manera de decir que un medicamento elimina el virus del cuerpo. Hasta ahora las recomendaciones siguen siendo las que les dije al iniciar este conversatorio. Hay personas que siguen dando positivas hasta 60 días. Son esas personas contagiosas. Es importante que sepan que estas pruebas pueden seguir dando positivas después de los 10 o 14 días. Pero en esos casos ya no es contagioso y no van a representar un peligro para la comunidad. Se han descrito muertes de adultos mayores luego de la vacuna. En los estudios de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca han muerto pacientes, pero ninguno de los pacientes que han fallecido han sido consecuencia directa de la aplicación de la vacuna. Bueno, una de las inquietudes que vivimos en Colombia, se va a iniciar el proceso de vacunación. ¿Cómo se garantizará la cadena de frío para que la vacuna no se dañe en el transporte? Recuerden, la vacuna de Oxford, la del Reino Unido, eficacia del 70%. La cadena de frío es más fácil de garantizar porque es 2 a 8 grados centígrados, pero en la de Pfizer y en la de Moderna la cadena de frío es muy bajita. Actualmente se tiene una bodega central en Bogotá con ultracongeladores a menos 86 grados centígrados. Se cuenta con 10 ultracentrifugadores que pueden almacenar hasta 50 millones de dosis de la vacuna. Y adicionalmente se contará con ultracongeladores en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, Pereira y Bucaramanga. Las vacunas llegan al Dorado, se llevan a esa bodega central
y posteriormente se repartirán a las ciudades por medio del montaje con ultracongeladores. O sea, ya en este momento el país cuenta con los ultracongeladores para llevarlo a las diferentes ciudades centrales del país y de ahí iniciar el proceso de distribución. La pregunta, ¿nos debemos vacunar? Idealmente sí. La vacuna, indiscutiblemente, la evidencia por método científico nos muestra que previene la infección sintomática, que es la que causa la mayoría de complicaciones y de muertes. Y aun cuando no previene del todo la infección asintomática, sí hace que ésta impacte menos en la calidad de vida del paciente. Entonces, vacunarnos nos disminuye el riesgo de morir. ¿Por qué crearon una vacuna tan rápida? Es la pregunta que se dice la gente y antes no se hacía. Lo dije al principio de la charla. Debido a las necesidades globales, esto afectó en una forma tal a la economía que por primera vez los políticos, y en especial vemos nosotros en nuestro medio, sacaron plata para fortalecer un poco los hospitales. ¿Qué se buscó con la cuarentena? Que la gente estuviera guardada para que no se generara tanta infección y no se colapsaran los servicios de urgencia. La cuarentena no buscaba que no entrara el virus o no se contagiara. Buscó que el número de personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave estuvieran en sus casas, mientras se ampliaba la red hospitalaria, se aumentaban las camas de cuidados intensivos y por ende no generara una descarga masiva de pacientes graves en un sistema de salud incapaz de generar atención. Hoy tenemos el sistema colapsado. El gobierno plantea que un intensivista atienda a 40 pacientes. Eso es absurdo. Lo que buscan los gobiernos con estas medidas es que la gente vea que sus seres queridos entran al hospital y se mueren dentro del hospital y no en la casa. Porque fríamente, un muerto causa menos alboroto si se muere en el hospital que si se muere en el servicio de urgencia esperando que lo entren o en la casa. Pero en ningún momento un médico va a ser capaz de atender 40 pacientes por turno. Eso es infame, es imposible. Por eso yo les digo, créanle al médico, no le crean a los políticos, no permitan que la política invada la salud e invada la ciencia. Protejámonos y esperemos que nos podamos ir vacunando. Y en la medida en que nos vamos vacunando, podamos ir observando si nos tenemos que revacunar, cuánto dura la protección. Pero eso solo lo muestra el método científico en la medida en que pasa el tiempo. ¿Cómo estamos hoy en el país? Tenemos 1.956.979 casos confirmados. Nuevos casos hoy, 17.908. Recuperados, 1.786.170. ¿Cuántas muertes en Colombia reportadas hasta hoy? 49.792. La esperanza es que la vacuna dé protección a largo plazo. Si no la da, determinar cada cuánto hay que revacunar. Salir y exponernos hoy con un servicio, con las unidades de cuidados intensivos por encima del 90%, es morirnos asfixiados en un servicio de urgencias. Es que estando totalmente ahogados, nos pidamos a grito dosis bajas de morfina para no sentir la muerte. Entonces, no es terrorismo, es que entendamos que somos dueños de nuestra propia vida. ¿Sí? Sobre nuestra vida somos dueños y reyes absolutos en este momento. Protejámonos, que estamos a tiempo de que pueda empezar a llegar esa vacuna y que yo recomendaría, como se los dije, que indiscutiblemente en este momento la vacuna de Moderna y la de Pfizer son las que nos dan una eficacia de alrededor del 70%. La OMS habla de que por encima del 50% una vacuna es confiable. Las vacunas chinas dan una protección como del 52%. Eso es como tirar una moneda para arriba. Y vuelvo y les digo,
Busquemos vacunas de estados con las mejores democracias, que aunque imperfectas, por lo menos son las que les permiten a los investigadores desarrollar y publicar con la mayor independencia los resultados. Eso es lo que hoy la medicina nos muestra y eso es lo que hoy nosotros debemos cumplir. Hogares como Hábitat, que manejan personas con comorbilidad importante, de alto grado de edad, bajar en este momento los cuidados de protección es abrir la puerta para que el virus haga ochas y panochas y para que salgamos y encontremos un sistema de salud colapsado y donde efectivamente los médicos van a tener que empezar a valorar a quién en un momento dado tomar la decisión de darle soporte vital avanzado, teniendo en cuenta las posibilidades de sobrevida a corto plazo. Muchas gracias y estoy para tratar de dar la mejor orientación posible de acuerdo a sus inquietudes. Doctor Tamayo, muchas gracias. Creo que resuelve la totalidad de las preguntas que me hacen los residentes, las familias y uno mismo. Yo creo que démosle la oportunidad a la gente, a los residentes, a los familiares, y veo que también hay empleados de Hábitat. Para adelante con las preguntas. Con todo el gusto aprovechemos el conocimiento del doctor Tamayo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda, doctor. Yo tengo pues dos cositas para preguntarle. La primera es sobre lo que han venido hablando de que han llegado nuevas cepas del virus, que realmente no se ha confirmado si aquí en Colombia hay otras cepas, o si el uso del tapabocas de tela nos puede ayudar o no nos puede ayudar a la protección. Perfecto, muy interesante. Mire, Gracias, el virus es un virus que muta, eso es indiscutible, pero él ha mutado en su capacidad de diseminarse y de infectar. El número replicativo, hasta ahora, por ejemplo, la infección viral con mayor contagiosidad que hay es el sarampión. Casi que una persona tiene sarampión y contamina 9. El virus que mutó y que aparece como nuevo en el Reino Unido es un virus con mayor capacidad de infectar, pero no más resistente a las medidas que hay. O sea, no está mutando para generar variantes que maten más, sino que contagien más. Eso nos obliga a protegernos de una mejor manera. Entonces, si es verdad que llegue o no llegue, lo más con toda seguridad va a llegar. Pero la única manera de protegernos es mantener esas medidas de protección que les acabo de decir, porque lo único que hace es que tiene una mayor capacidad de diseminación, no una mayor capacidad de causar daño. Su tasa de mortalidad sigue siendo la misma, su capacidad de infectar aumentó en la nueva variante que hay. Los tapabocas, seguirlos usando con los mismos cuidados. Recuerden que un tapabocas que sea reutilizable se usa y una vez se ensucia, quitarlo y lavarlo. Los que son impermeables se usan en el día, se lavan y se cambian. Y recordar que cuando lo tengan puesto, no estárselo tocando aquí y rascarse después, no estarlo quitando y poniendo donde no es. Y lo que hace, y con los N95, independiente de las recomendaciones que escuchen, se utiliza por máximo 8 horas. 8 horas de uso continuo, 8 horas de uso intermitente. Cuando la persona se quita un N95, lo debe echar a una bolsa de papel, tener el registro del tiempo y no pasar más de 8 horas. Así algunos digan que se puede usar por más tiempo. Los otros tapabocas, usarlos con los cuidados que son, y los de tela que se laven, usarlos y lavarlos mientras no se esté deteriorando el producto, pero sí son útiles. Recuerden, protege más un mal tapabocas que no usar un tapabocas.
Gracias, doctor. Con mucho gusto. Doctor, una pregunta. ¿La vacuna va a ser tan eficiente en este virus mutante o no? Claro, muy interesante su pregunta. Sí, acuérdese. La vacuna está hecha para COVID-19 de acuerdo a sus características genéticas. Las características genéticas del virus no cambian como tal. Aumentó su capacidad de diseminación, pero no cambia su estructura de base. O sea, la vacuna sigue siendo útil para esta nueva cepa del Reino Unido. Esta nueva cepa del Reino Unido lo que les manda o nos manda un mensaje a la humanidad es que, ojo, hoy me pego más fácil, pero sigo haciendo el mismo daño. Lo que pasa es que como me pego más fácil, afecto más gente y puedo matar más gente, pero no la mata porque cambie su capacidad de causar daño, sino su capacidad de diseminarse. Entonces, entre más gente afecte, más gente con susceptibilidad va a encontrar. No se altera la eficacia que les dije de la vacuna. 70% de la vacuna del Reino Unido y 94 y 95% la de Moderna y la de Pfizer. No cambia con esta nueva cepa. Doctor, buenas tardes. Doctor, sí. Bueno, sí que sí. Le pregunto. Sí, buenas tardes. Acá en Colombia, ¿qué tipos de vacunas van a utilizar? Y quién, pues, es el Ministerio de la Protección Social el encargado de decir qué vacuna le ponen a cada uno de nosotros. Si hay unas de mayor efectividad y otras de menor, entonces, ¿cómo va a ser ahí, digamos, la lotería? No, hasta ahora, pues sí. Acuérdense que les dije que estas vacunas tienen que tener una cadena de frío muy segura, porque si la cadena de frío se rompe, nos están poniendo agua, se pierde. Realmente el gobierno, lo que se ha escuchado y de lo que yo tengo conocimiento son la de Moderna y la de Pfizer, las que se van a distribuir en Colombia. Y eso para los colombianos, con lo que tenemos de soporte académico y científico, es una gran noticia. Pero la repartición, ¿cómo va a ser? ¿Qué clase de vacuna me van a colocar a mí y a usted? Pues, no, esas dos son las laboratorios. Las dos, eso pues ya las repartirán, pero cualquiera de las dos son con la misma eficacia y el mismo perfil de seguridad. O sea, no, así no las cualquiera de las dos que nos caiga por azar son igualmente efectivas. Y por eso les mostraba que en ese aspecto podríamos estar tranquilos. Si ya nos llega la del Reino Unido y al otro le ponen la de Pfizer, sí vamos a encontrar que hay menor efectividad de la del Reino Unido. Y esperemos y recemos que no traigan la China. Hasta ahora estamos en una decisión justa de Estado trayendo la de Moderna y la de Pfizer. Y cualquiera que nos coloquen, como usted dice, producto del azar, no estaríamos en desigualdad de condiciones, cualquiera de las dos que nos coloquen. Las dos nos dan igual tranquilidad. Doctor, otra pregunta. Sí. Bueno, yo no sé si es de pronto pues una bobada, pero yo quisiera saber, porque es que tengo muchas dudas, ¿cuál es la relación de el virus con la infección urinaria? No, realmente pues en lo que el virus afecta a cualquier órgano del cuerpo. Entonces, más que con infección urinaria, incluso por eso yo, en la Edad Media a la sífilis se le decía la gran simuladora. Yo creo que hoy en día la gran simuladora es el COVID. Acuérdese, en el órgano más grande del cuerpo es el endotelio. Cumple los principios filosóficos del yin y el yang, inicio y fin de la vida. Entonces, si una persona tiene tiene deterioro renal, el COVID puede precipitar una insuficiencia renal, no el COVID asociado a una infección urinaria. A uno, la primera manifestación a mí me llegó una paciente sin síntomas respiratorios, una señora de 82 años. Llegó con una enfermedad cerebrovascular, lo que vulgarmente llamamos un derrame cerebral.
La evaluamos, la mandé a hospitalizar y se le hizo COVID y dio positivo. Eso es lo que la gente está creyendo muchas veces en la calle, que al médico le dicen, le pagan porque diga tiene COVID, y mi mamá llegó fue con un derrame y no con un COVID. El COVID puede debutar como una enfermedad respiratoria, pero la primera manifestación de un COVID puede ser un derrame cerebral. Con relación a infección urinaria, no. Que la primera manifestación de un COVID o que un COVID produzca infección urinaria, por lo menos hasta la revisión casuística en la actualidad, no lo hay. Con insuficiencia renal, sí. Doctor, y otra pregunta. Bueno, Sí. entonces, o sea, podríamos entonces pensar que si yo tengo un paciente que está presentando cambios de comportamiento o sintomatología asociada al tracto urinario, o sea, ¿es indicativo o no es indicativo, doctor, pensar en hacer la prueba? Es decir, infección urinaria no. Si el paciente tiene fiebre, deterioro del estado general, hace una enfermedad renal aguda y no tiene un factor predisponente claro y hay factor de riesgo de contacto con COVID, hay que hacer la prueba. Si un paciente está totalmente aislado, sin contacto, sin un contacto positivo, sin un factor de riesgo, habría que buscar otra cosa. Pero una insuficiencia renal puede ser una complicación de un COVID. Claro, y de eso se mueren los pacientes. Acuérdense que en la parte inicial de la charla les decía, el COVID entra por las vías respiratorias y se distribuye por el endotelio. Y entre más órganos enfermos se encuentren, más órganos dañan. Y entre esos que puede dañar el riñón y producir una enfermedad renal. Entonces, si hay el factor de riesgo epidemiológico de contacto para COVID y está teniendo deterioro de la función renal, sí se le pediría la prueba. Ok, doctor, gracias. De nada. Una pregunta. Doctor, ¿Cuándo estarían pensando empezar a vacunar a los residentes de Hábitat? No, yo pienso que el grupo de Hábitat entra en el grupo de alto riesgo y al igual que el personal de la salud, un número importante de los habitantes de Hábitat entrarían en ese primer grupo prioritario. Yo pienso que entraría dentro de la primera línea de vacunación. Yo, qué pena, interrumpo ahí un poquito la respuesta del doctor Tamayo. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta por la información que ha salido en prensa, en televisión, en diferentes artículos, de que empiezan con las personas mayores de 80, con los personal de la salud, etcétera, etcétera. La semana pasada se estaba elaborando el decreto que va a determinar claramente cómo va a ser la secuencia de vacunación. Hasta este momento no ha salido el decreto que reglamenta claramente si empiezan primero los médicos, después los de 80, después los de 60, etcétera, etcétera. El decreto está en elaboración todavía. La semana pasada estuvo en revisión. Esa es la información que tengo hasta ahora. Sí, nada distinto. Nada es diferente. Correcto, es correcto. Doctor, muchas gracias Miren, por la charla, la verdad, muy concreta. Y quisiera hacer una pregunta al igual muy concreta. Yo tengo un familiar que tuvo antecedente de Guillain-Barré. ¿Él tiene algún problema para la vacunación o es posible aplicársela? La vacuna se puede aplicar, pero recordemos que entre las diferentes complicaciones de la vacunación están las complicaciones neurológicas, pero no es una contraindicación absoluta el hecho de que haya tenido anteriormente Guillain-Barré. ¿Se sabe cuál fue la causa o el precipitante del Guillain-Barré del paciente? Sí, fue una infección viral gastrointestinal, si no estoy mal. Sí. Si un paciente tuvo un Guillain-Barré por una vacunación, pienso que ya tiene que haber un consentimiento informado sabiendo el riesgo potencial que existe. Si el precipitante fue una infección gastrointestinal, no contraindica la vacunación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Doctor.
Estaba desactivado. ¿Qué pasó? Pregunta. No se activó el micrófono. Dale, está activando el micrófono para que hagan las preguntas. Ya puedes preguntar. Quiero hacer una pregunta. En un paciente con enfermedades generalizantes, ¿se debe vacunar o no se debe vacunar? Perdón, no se escucha bien la pregunta. Un paciente con enfermedades mielinizantes, ¿se debe vacunar o no se debe vacunar? ¿Enfermedad qué, perdón? Desmielinizante. Al igual que lo que son las diferentes enfermedades neurológicas, como enfermedades desmielinizantes, pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, ya sea por enfermedad de base o por medicamentos, no hay una contraindicación absoluta, pero debe haber un consentimiento informado porque no es predecible los efectos secundarios en este grupo poblacional. Entonces, el paciente debe firmar que asume, porque nadie tiene esa respuesta en este momento. Otra pregunta. Sí. Bueno, sabemos que no hay un remedio, pues que no hay una cura para el virus, pero sí hay algunas cosas que pueden disminuir complicaciones en el paciente. Los esteroides, como usted hablaba, los antiagregantes plaquetarios. No podría pensar en el caso de que uno tenga un paciente en que esté pensando que puede haber el riesgo de un contagio por COVID, como buscando como disminuir la complicaciones. Es que uno, por ejemplo, muchas veces dice, bueno, este señor puede, no puede, probablemente no tenga, pero existe la posibilidad. La idea, o sea, uno no podría pensar en que, bueno, le voy a tirar pues no como al escopetazo, pero sí pensar, bueno, existe en in vitro o en laboratorio que esto puede funcionar, pensar en algún momento usarlo con un paciente. No, se ha visto que la infección por COVID pasa por diferentes fases, una fase de infección, una fase de inflamación, una fase de inmunosupresión y una fase de daño de órgano blanco. El beneficio de los esteroides, el beneficio del Remdesivir y el beneficio de la anticoagulación es en ese punto, cuando prevenir complicaciones trombóticas, como se los dije inicialmente, aquel paciente que se va a postrar o que por el dolor y la severidad de los síntomas está postrado en cama, colocarle enoxaparina a dosis de tromboprofilaxis y no de anticoagulación puede disminuir el riesgo de complicaciones trombóticas colocándolo durante los primeros 10 días, según algunas recomendaciones de algunas escuelas. Pero si usted le da los esteroides a las dosis que demostraron beneficio en el paciente críticamente enfermo y lo coloca en la fase inicial, ese paciente puede tener mayor inmunosupresión y mayores complicaciones. Y si el paciente además de eso tiene comorbilidades como diabetes y le colocan dosis de esteroides, puedes desencadenar una descompensación metabólica con el mayor riesgo de que haga una hiperglicemia, haga mayor hipercoagulabilidad y antes, por el contrario, precipite las complicaciones trombóticas que matan a un gran número de pacientes. El paso se debe dar de acuerdo a las manifestaciones clínicas del enfermo. Ojalá tuviéramos hoy las bases para decir que empezar preventivamente otras medidas pudiera evitar complicaciones más graves, pero desde el punto de vista de método científico no lo podemos hacer en este momento, ni sería responsable. Gracias, doctor. De nada. Buenas noches, buenas tardes, doctor Tamayo. Soy Federico Inestrosa. Básicamente no tenía preguntas, sino más que todo comentar en todo. Fui orgullosamente alumno y también empleado pues, del doctor Tamayo, y pues la presentación, todo lo que acaba de decir, ha sido excelente. Yo en este momento soy
soy infectólogo, soy investigador con las vacunas en este momento en los Estados Unidos, y también quería poner pues mi voz ahí de motivación en cuanto a la gente no estar asustada pues en vacunarse. Me parece excelente noticia de que sea Pfizer y Moderna y que tengan todo el plan de la cadena de frío como muy bien establecido hasta ahora para que la vacuna se pueda distribuir apropiadamente y llegar a las personas pues con más necesidad. Entre todas las preguntas pues que han hecho, para añadir en los comentarios, acá en Estados Unidos pasó que preguntan si cuál reciben, si la una o la otra. En Estados Unidos hemos estado en la misma situación pues por las pasadas 6 semanas aproximadamente que la vacuna ha tenido el uso autorizado, y es básicamente pues la que te toque, porque uno no tiene el chance de escoger entre la una y la otra. Por ejemplo, en mi misma oficina, que hemos tenido pues la oportunidad de vacunarnos por ser trabajadores de la salud, algunos han recibido Moderna, otros han recibido Pfizer, y realmente cualquiera de las dos te puedes sentir seguro. Ya cuando venga Oxford AstraZeneca, veremos que la fase 2 mostró esa eficacia del 70%, los resultados de fase 3, en la cual hay una población mucho más extendida y más gente, veremos qué nos muestra, pero por ahora estamos con ese número de aproximado del 70%, que para una vacuna en esta situación, lo cual no está mal tampoco. Y también fue una vacuna que siguió todos los pasos del método científico, como el doctor Tamayo venía diciendo. Como quiera, pues, doctor, muchas gracias pues por la presentación, excelente, y básicamente pues quería dejar esos comentarios de que motivarlos a la vacunación y ánimo pues Colombia en seguir en todo este proceso, y ojalá empecemos a vacunar a la gente necesitada lo más pronto posible. Doctor Federico, muchas gracias. Escucharlo, claro que me acuerdo bastante de usted y me alegro que esté tan bien. Me parece importante si usted puede aportarles, porque sé que uno de los miedos que tiene la gente con la vacunación es con las complicaciones neurológicas. No sé si usted tiene algún aporte adicional al respecto, porque me gustaría para que ellos también tuvieran un concepto de una persona con su formación y conocimiento. Claro que sí, doctor. También, la manera que usted respondió, pues excelente. Lo que les quería decir en cuanto a el Guillain-Barré o las enfermedades desmielinizantes, normalmente en los estudios, cuando los pacientes se incluyeron, fueron criterio de exclusión para algunas de ellas. Por ejemplo, en AstraZeneca fue un criterio de exclusión, que es Oxford, AstraZeneca es Oxford. Entonces, no hay mucha data que podamos aportar en esos pacientes. Sin embargo, el consentimiento informado es lo más importante en esos casos. En los pacientes con Guillain-Barré, si el Guillain-Barré fue causado por una vacuna, sería preferible no correr ese riesgo. Si fue causado por otra razón, ya la situación es diferente. Y sobre todo si esa persona que mencionaron que tuvo Guillain-Barré, si ya ha recibido vacunas, incluso después del episodio de Guillain-Barré, ya uno como que también hay un precedente de que lo más seguro no va a haber problemas, no va a haber contraindicaciones. Y es muy importante el consentimiento informado. En cuanto a enfermedades neurológicas desmielinizantes, realmente como fueron excluidas, realmente no tenemos mucho para discutir en cuanto a la seguridad de eso. Y ya uno tendría que mirar tanto el riesgo-beneficio. Si la persona con la enfermedad desmielinizante tiene otras comorbilidades, otros problemas que la ponen a un riesgo de morir por COVID, generalmente yo pondría eso en una balanza y consideraría la vacuna como una opción a seguir en esos casos. Totalmente de acuerdo, me parece importante que esté también su concepto, es lo que yo creo uno tiene que valorar frente a qué se está enfrentando y sopesar los riesgos, pero el consentimiento informado es la clave, porque las respuestas a muchas preguntas solo el tiempo nos las puede dar, de resto es elucubrar. Muchas gracias y de verdad un gusto escucharlo. Gracias, doctor, gracias.
No sé si hay alguna otra inquietud o el doctor Jaime, ya para que trate de consolidar la información que hablamos el día de hoy. Listo, yo por lo que veo, no sé, hay alguien con la manito levantada. No sé si tienen una pregunta. Nora Álvarez. Doctor, entonces, bueno, como no se sabe nada sobre los riesgos neurológicos de la vacuna, entonces los pacientes van a tener que asumir los riesgos con el consentimiento informado. Se arriesgan a... No, acuérdese que ya vimos que riesgos neurológicos, por ejemplo, como los reportados con la parálisis facial periférica, hay unos riesgos neurológicos que ya han sido evaluados y se muestra la seguridad neurológica de la vacuna. Lo que pasa es que si usted ha tenido enfermedad neurológica anterior, no podemos decir qué pasa con eso porque pues el seguimiento en el tiempo no lo da. Pero desde el punto de vista neurológico, lo que se ha visto con lo que llevamos hasta ahora y con lo que les mostraba con la parálisis facial periférica, que es lo que se llama parálisis de ver, se vio que los que lo desarrollaron no fue por consecuencia directa de la vacuna, sino que correspondía a lo que normalmente se ve en las estadísticas poblacionales. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Qué podemos ver? Precisamente esa es la diferencia entre el empirismo y el método científico, que sería irresponsable apostar a que sí, apostar a que no. Lo que tenemos a corto plazo es un buen perfil de seguridad. Lo que vamos a ver a largo plazo, solo el tiempo nos lo va a mostrar. ¿Qué debe hacer una persona que ha tenido una enfermedad neurológica previa, una enfermedad desmielinizante, un Guillain-Barré? Lo que acaba de confirmar también el doctor Federico, y es, hombre, tiene que valorar uno la relación riesgo a donde esté. Estamos en una enfermedad que está matando mucha gente con un sistema de salud colapsado. ¿Qué es más riesgoso, vacunarse o esperar correr el riesgo de entrar a una unidad de cuidados intensivos? Si yo tengo 80 años, el riesgo de que me mate el COVID versus el riesgo de un efecto secundario de la vacuna, con lo que estamos viendo a esto y la expectativa de vida que tengo, indiscutiblemente está a favor de vacunarse. Claro, tiene uno que ver los pros y los contras. Exactamente. Definitivamente los efectos colaterales se van a ver con el tiempo, con la aplicación. Correcto. Como ha pasado todo en la vida, nos tocó vivir esto y nos toca asumirlo con nuestra propia responsabilidad. Y los invito a que los riesgos y las decisiones los asuman con base en lo que la ciencia nos muestra. La ciencia responde, el empirismo no responde. Bueno, excelente, doctor Tamayo. Yo creo que fue un conversatorio muy interesante. Creo que resuelve las inquietudes generales que tienen los residentes, sus familias y nosotros mismos. Y creo que nos da un mensaje de mucha tranquilidad, además con el aporte del doctor Federico, el tema de la vacunación, que la tenemos que tomar muy en serio y realmente creo que con el consentimiento pues, y la información que ustedes nos da mucha tranquilidad. Muchas gracias a todos. De todas maneras, siempre a su disposición y siempre tratando de que ayudemos y entre todos tomemos las decisiones con menos riesgo posible y con beneficio para nosotros y para la comunidad. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que asistieron y espero haya sido de su agrado y de su beneficio personal y que sea esta la manera que podamos contribuir a transmitir información, luchando contra toda la desinformación que se genera en los medios. Muy cierto, eso es muy importante porque la desinformación que hay, la información que no está fundamentada es cantidades. Por eso nos gusta comunicarles y darles información de primera mano y muy científica. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, muy interesante. Gracias, doctor, muy interesante.